Cuando se nos va de la mano el tema de los migrantes ilegales, porque ese es el nombre, ilegales, se generan estallidos en múltiples estados, especialmente en estados que están en un rango tan azul que no se dan cuenta muchas veces de lo que está ocurriendo. Les tengo un ejemplo. En Chicago han destinado unos 51 millones de dólares para alojar a inmigrantes ilegales durante 30 días. Voy de nuevo. El Ayuntamiento de Chicago ha destinado 51 millones de dólares para alojar a inmigrantes ilegales durante 30 días. 51 millones que la gente que vive en Chicago entiende que podrían haberse dedicado a darle otras atenciones y programas a los contribuyentes en Chicago. Sin embargo, para ayudar a los ilegales, se han presupuestado 51 millones de dólares y los han puesto en función de alojamiento, hoteles y condiciones por espacios de un mes o 30 días. Cuando los contribuyentes de Chicago se enteraron, estalló un disturbio, salieron a las calles y tengo imágenes, evidencia. Well, 34 aldermen voted for the $51 million. It did not come out without a lot of controversy, especially from some black residents who say the money should go towards Chicago residents who have been neglected for years. Very much committed to a revenue stream or revenue streams that ensure that we are dealing with the crises of those who are unhoused in the city of Chicago, while also making sure that there's room for those that we are welcoming. We need to allocate some of this money for our black children, for the black community. $51 million for migrants brought some loud and vocal opposition from the public, to the point where police had to escort people out of the city council meeting several times. Mayor Brandon Johnson asked for a 2-minute breather. We want to make sure that we can continue to conduct the business of the people. Con un descanso de 2 minutos, Chicago no va a resolver el problema. Han asignado 51 millones de dólares para alojar a migrantes ilegales, cuando en verdad hay mucha gente de la propia comunidad, la comunidad negra, los demás bajos recursos. Hay gente que lleva tiempo acampando en las calles y no ha tenido el respaldo de este ayuntamiento. ¿Cómo se llama esto? Hipocresía. ¿Cómo se llama esto? Candil de la calle y oscuridad de la casa. ¿Cómo se llama esto? Mal manejo del dinero del ayuntamiento. ¿Cómo se llama esto? Una escalada política en tiempo de elecciones. Por cierto, atención, mucha atención. El evento meteorológico del momento tiene prácticamente a la mayoría de los condados en el estado de la Florida en estado de emergencia. Ha pasado la etapa principal de la temporada ciclónica. Sin embargo, el Centro Nacional de Pronósticos sigue confirmando el advenimiento de desastres naturales, prevalencia de lluvia. Todo esto se está confirmando en las noticias y espero que estés atento a todo tipo de información que pueda apuntar a que estés debidamente resguardado. Se pronostica que este evento meteorológico que está entrando al estado de la Florida, que ha ganado fuerza en el Mar Caribe, que obtiene el rango de fuerza de huracán, esté afectando al intensificarse rápidamente sobre el este del Golfo de México. Se espera que se convierta en un huracán mayor cuando se acerque a la costa noreste del Golfo. Se espera
que todo esto se concrete en las primeras horas del día jueves, o sea, en unas horas. El Centro de Pronósticos me confirma que el riesgo de impactos de la marejada ciclónica que amenazan la vida y los vientos dañinos con fuerza de huracán continúen aumentando en las próximas horas. Las vigilancias de huracán y marejada ciclónica están en efecto para gran parte de esta área. Los residentes deben seguir los consejos de los funcionarios locales. Mi pregunta es, con todos estos disparos, ¿cuáles son las medidas preventivas que has tomado tú con los tuyos? ¿Te pusiste en contacto con el 786-728-8832 para obtener la información que necesitas? ¿Tú sabías que en el 786-728-8832 las personas están muy interesadas en darte la respuesta que tú precisas en torno a estos eventos meteorológicos? Es muy importante que hables con nuestros agentes y que revises cuáles son los detalles que incluye tu póliza. Incluso es útil que actualices las características de todo cuanto tienes ajustado. Desde que se compra una póliza hasta que se hace efectiva, pasan unos días. Esto no es un proceso express. Pero si tú te sigues demorando, el estar asegurado estará mucho más lejos de tu necesidad. Todas estas preguntas las obtienes con respuesta clara y precisa en el 786-728-8832. Dice el Centro Nacional de Huracanes: las vigilancias de huracán y marejada ciclónica están en efecto para gran parte del área del estado de la Florida. Los residentes en estas áreas deben seguir los consejos de los funcionarios locales. ¿Tú sabes cuál es mi consejo? El seguro contra inundaciones. El observatorio está hablando de riesgo de impacto de la marejada ciclónica que amenaza la vida y vientos dañinos con fuerza de huracán. Con estos truenos cayendo y tú no tienes un seguro de inundaciones, te vas a quedar en la vieja historia de esta zona nunca se ha inundado, aquí el agua no llega. ¿Y cuál es tu zona? ¿Acaso no vives igual que todos en una península donde ocurren todos estos eventos meteorológicos? 786-728-8832. 786-728-8832. Soy un periodista que investiga. Hay verdades que molestan. En los últimos días me he referido a una que es por demás difícil. Voy a volver a decirlo. En medio de los ajustes en el Congreso de los Estados Unidos para proyectos de ley que tienen que ver con el presupuesto del año fiscal que está por terminar, las negociaciones han tenido que apartar varios incisos que son bien importantes y que aquí te hemos ido contando. Uno de ellos apunta a la Agencia Federal para caso de desastres, la conocida como FEMA, de la que tanto habla la gente. Muy probablemente, con los ajustes en el Congreso, disponga de 10,000 millones de dólares menos. O sea, es muy probable
que si tú estás esperando en medio de la tormenta porque FEMA te resuelva el problema, escuches la peor de las noticias. FEMA ha perdido mucho, pero mucho dinero. Es tu seguro quien podría salvar tu propiedad. No sigas perdiendo tiempo. 786-728-8832. Edúcate. Infórmate. 786-728-8832. Regreso enseguida.